Fíjate que hay muchas personas que ni han estudiado marketing ni finanzas, pero son muy habilidosos en las finanzas o son muy habilidosos en el marketing. Hay personas que no han estudiado comunicación y comunican muy bien. Es como que Dios le da ciertos dones a ciertas personas que lo saben explotar muy bien. Ahora, el detalle está en lo siguiente: si no poseemos esas habilidades, hay que buscarlas, porque un empresario no puede guiar su proyecto hoy día sin saber de finanzas y sin saber de marketing. Ahora, fíjate que todo se complejiza. Ya no es marketing tradicional, es marketing digital. Entonces hay que ir a saber cómo nosotros entonces interactuamos con las redes sociales, cómo hacemos pauta digital, cómo generamos contenido, cómo hacer que ese contenido realmente sea valioso para nuestro público, cómo hacer en definitiva que nuestros seguidores por nuestro contenido compren nuestros productos o servicios. Y entonces todo esto es vital que todo empresario, todo emprendedor tenga estas habilidades. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los empresarios, emprendedores visionarios y todo aquel que tenga una idea de negocio para saber qué sí y qué no en sus empresas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial directamente desde la República Dominicana que estuvo con nosotros en la pasada edición de CEO Talk Innovation aquí en la ciudad de Nueva York. Tenemos con nosotros a Nelson Rodríguez, él es CEO de KS Academy, también es estratega de negocios. Es un sinnúmero de cosas que vamos a ir averiguando en esta entrevista. ¿Cómo está, don Nelson? Bueno, encantadísimo de estar aquí, después de estar en el evento también, maravilloso evento, de verdad que pasándola muy bien. Gracias y gracias por haber venido, claro, gracias por haber venido. Don Nelson, antes de entrar a la parte puramente empresarial, vamos a hablar un poco de usted. ¿Quién es Nelson Rodríguez? Bueno, pues yo soy una persona normal, común y corriente, básicamente soy dominicano. Desde muy joven pues me interesé mucho en el mundo de los negocios y quise como estudiar mi carrera, que fue, la primera fue contabilidad, me formé en finanzas. Yo creo que ha sido un pilar muy importante para lo que yo hago en este momento. Y desde muy jovencito comencé pues a trabajar en empresas, en departamentos financieros, fui escalando. Luego, pues, eso me dio la oportunidad de seguir progresando y obviamente seguirme capacitando. Y luego viene esa parte del espíritu emprendedor que ya lo llevamos dentro desde muy jovencito. Creo que eso viene desde mi formación de familia. Y entonces comenzamos a emprender. ¿Y cuál fue esa primera gran decisión empresarial que usted dijo, ok, yo sé todas estas habilidades, voy a lanzarme haciendo esto o voy a apoyar haciendo esto? ¿Cuál fue esa gran decisión empresarial, la primera? Mira, yo cuento mucho, sobre todo a mis estudiantes, imparto en el área de maestría de una de las universidades más importantes allí en Santo Domingo, y les cuento que cuando yo hice mi maestría, pues eso fue como el detonante de yo comenzar a verme ya con un negocio, con una idea. Y entonces yo, terminando la maestría, abandoné mi trabajo y entonces me puse a emprender. Una decisión muy valiente en ese momento, porque si tú me preguntaras a mí, ¿debe un emprendedor dejar su trabajo para...? Yo digo, nunca. No puedes, no debes, no cometas esa locura. Exacto. Pero obviamente cada caso es particular. Y comenzó todo un proceso que se va dando y eso hace que yo me vaya formando, porque obviamente este es un camino de formación, de vivencias,
tiene que ver mucho la capacitación, pero tiene que ver mucho que tú vives las experiencias y obviamente esas experiencias te van haciendo más fuerte, te van fortaleciendo tu carácter hasta que entonces llega el momento de emprender en más grande. Claro. En todo este camino es un camino de hacer, probar, no funcionar, volver, hasta que todo, a veces yo le decía a muchos amigos, miren, este es el momento de yo estar muy bien, tal vez estaba súper bien y después este es el momento de no estar tan bien. Entonces el emprendedor en ese tiempo de inicio se va acostumbrando como a crecer, a decaer, hasta que llegue el momento de esa tranquilidad, cuando un proyecto ya avanza, cuando un proyecto ya está enraizado y ya tiene una buena evolución. Y esa es la parte donde a nosotros se nos ocurre otra gran idea y empezamos otra vez. Y empezamos de nuevo. Exacto. Y en base a esto mismo que hablo de las ideas, ¿cómo nosotros podemos convertir esa gran idea que casi todo emprendedor tiene, una gran idea, en un negocio rentable realmente? Mira, aquí te voy a contar una anécdota. Después de emprender varias veces, yo tuve emprendimientos muy buenos, donde me fue muy bien económicamente. Después tuve un cambio y entonces entré en un proyecto que obviamente había un problema en el proyecto, era que yo no tenía las fortalezas, las competencias, y entonces yo tuve un problema muy serio, yo fracasé. Pero yo no le llamo fracaso, yo tropecé. Aprendió. Pero lo perdí todo. Casi nada, ¿verdad? Y perderlo todo no es poca cosa. Se oye muy bonito. Pero después que tú has avanzado en la vida, tú perderlo todo y quedarte sin nada para volver a comenzar, pues es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa en ese proceso? Yo descubro que la mejor manera de tú iniciar una idea, un proyecto, un negocio, es tú yéndote a lo que tú mejor dominas, a lo que tú mejor haces, a lo que te sale bien, a lo que la gente dice de ti en lo que tú eres bueno. Y obviamente yo me detuve un poco y ahí decía, wow, pero a mí me gusta la capacitación. A mí me gusta capacitar, a mí me gusta dar ese servicio a las personas. ¿Por qué no hacer esto una empresa? Claro. Y entonces ahí nace una gran idea que ya tiene 15 años, que es CAES Academy, que es el proyecto emblemático mío, porque es donde yo le he puesto toda mi vida, toda mi pasión, todas mis energías, y de verdad que me siento muy orgulloso de que esta idea se haya convertido en una realidad. Bueno, y que es una idea no solamente que se convirtió en realidad, sino es una gran empresa. Sí. Ya tiene 15 años, ¿no? 15 años cumplimos 15 en marzo. Años, en el mercado, con un sinnúmero de estudiantes ya graduados de la academia, con cursos que existen y más los cursos que vienen, las ampliaciones que tiene. O sea, que no es solamente esa idea bonita que mucha gente a veces dice, tengo este propósito de vida, o tengo esta idea que me calcome el corazón y no funciona y se convierte en un hobby caro, como yo digo. Hay muchas habilidades que puede tener tanto un emprendedor como un empresario, pero ¿cuál considera usted que es la más subestimada, la que menos importancia le dan, pero que tal vez es la que más necesitan? Mira, yo pienso que un empresario y un emprendedor deben tener dos habilidades importantísimas. Y si usted no las tiene, hay que buscarlas. Debe saber finanzas y debe saber marketing. Fíjate que hay muchas personas que ni han estudiado marketing ni finanzas, pero son muy habilidosos en las finanzas o son muy habilidosos en el marketing. Hay personas que no han estudiado comunicación y comunican muy bien. Es como que Dios le da ciertos dones a ciertas personas que lo saben explotar muy bien. Ahora, el detalle está en lo siguiente. Si no poseemos esas habilidades, hay que buscarlas, porque un empresario no puede guiar su proyecto hoy día sin saber de finanzas y sin saber de marketing. Ahora, fíjate que todo se complejiza. Ya no es marketing tradicional, es marketing digital. Entonces hay que ir a saber cómo nosotros entonces interactuamos con las redes sociales, cómo hacemos pauta digital, cómo generamos contenido, cómo hacer que ese contenido realmente sea valioso para nuestro público, cómo hacer en definitiva que nuestros seguidores por nuestro contenido compren nuestros productos o servicios. Y entonces todo esto es vital que todo empresario, todo emprendedor tenga estas habilidades.
Y esa que usted menciona sobre todo del marketing, que ya no es el marketing tradicional, No. sino es, señores, mucho más complejo. Incluso dentro del mismo marketing digital hay mucha complejidad también. Es un issue que tienen muchos emprendedores que dicen, es que no me gustan las redes sociales. Yo no estoy vendiendo en redes sociales. No sé si usted ha escuchado todo eso. Yo no estoy vendiendo en redes sociales, no me gustan las redes sociales. Y las redes sociales es el nuevo boca en boca, como le digo yo. O sea, antes era lo que decía el vecino y lo que le decían a otras personas. Ahora eso es las redes sociales. No es que tú vas a tener un negocio en redes sociales o tú vas a estar en redes sociales e inmediatamente esa cuenta de banco va a ser así. No, es un posicionamiento que te va a funcionar basado en lo que estás haciendo ahí con estrategia. Y hablando de estrategia, ¿qué punto tiene esto dentro de la empresa, llevarla con estrategia? Bueno, lo que pasa es que debes buscar una visión, o sea, debes tener una visión, debes detenerte a ver qué es lo que tú quieres. Y sobre todo hay un detalle importante en todo esto. Ya no solamente depende de ti porque tú tienes colaboradores que trabajan contigo. Entonces tú tienes que contagiar a todo el que está al lado tuyo. ¿Y de qué lo contagias? Solamente lo puedes contagiar de lo que queremos lograr. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Si puedes hacer eso, obviamente entonces tú tendrás un equipo de trabajo dirigido a poder lograr lo que se está planteando en la organización. Entonces esa estrategia no es más. Yo digo que la estrategia no es más que el vínculo que nos lleva desde donde estamos hacia donde queremos estar. ¿Cómo llegamos allá? Fíjate que las empresas tienen diferentes formas de hacerlo. Y una de las de la facilidad de la estrategia es que hay poder de elección. Tú tienes libertad de elegirlas. Fíjate que hay empresas que eligen precios bajos o costos bajos, otras eligen diferenciación, una ventaja competitiva, tener un producto o servicio difícil de imitar. O sea, tú eliges, pero al final, cuando tú eliges una, tú tienes que ser consecuente con ella y tu personal, tus colaboradores deben reconocer eso, pero tu público también comienza en ese posicionamiento de marca a darle cabida en qué tú eres bueno. Y entonces después que tú posicionas en qué tú eres bueno, no puedes cambiarlo tan fácilmente, porque ya lo posicionaste. Por eso la estrategia debe ser bien elegida, debe pensarse bien, para entonces cuando ya la eliges, entonces puedes decir, bueno, vamos a buscar la manera de llegar a través de ese vínculo. Claro, me encantó que pudiera desglosar esa parte, porque a veces en buen dominicano hay personas que se pierden en lo claro y entienden que probar todo a la vez es funcional y no funciona de esa forma. Es como cuando dicen, le vendo a todos, si le vendes a todos no le vendes a nadie. Que tengas una estrategia y dentro de esa estrategia pueda caer un cliente porque sí, eso va a pasar. Tú le vendes, vamos a imaginar, a las mujeres latinas de tal edad, y te compre luego una asiática que esté fuera de tu rango. Es posible, pero tienes que tener un discurso dirigido a un público determinado. Cuando hablaba ahorita de los colaboradores, de que cuando tenemos una empresa no solamente nos vemos nosotros, sino también que hay que ver todo lo que son los colaboradores, o como anteriormente se le decía, los empleados que están con nosotros y que tienen que llevar esa visión que nosotros tenemos como directivos, tenemos que pasarla a nuestros colaboradores. Pero ahora, y después de pandemia, ocurre que tenemos colaboradores que lo podemos ver y están aquí con nosotros, pero tenemos colaboradores que están remotos. Sí. Que también eso ocurre mucho. ¿Cómo nosotros, como directivos de una empresa, podemos balancear lo que es el resultado de ese colaborador con el bienestar también de ese colaborador? Fíjate que una empresa está hecha de varios recursos. Recursos tecnológicos, recursos económicos, recursos físicos como el edificio, la oficina, los mobiliarios. Y está el recurso humano. El recurso humano, siempre se nos ha dicho, es el recurso más valioso que tiene la organización. Y es verdad, lo es. Pero también hay que admitir que es el recurso que más da problemas. Es el que genera los conflictos, es donde hay lío, es donde hay que incentivar que haya inteligencia emocional. O sea, hay un detalle importante al momento de manejar personas, y es que las personas somos emocionales. Y entonces hay que aprender a gestionar esas emociones. Entonces los líderes estamos para
guiar ese camino donde la gente pueda sentir una satisfacción en lo que hace, pero también que tenga un rendimiento para la organización de lo que está haciendo. Cuando tú mencionas, ¿cómo medir eso? Bueno, lo primero es que la organización debe tener KPIs o indicadores de medición. Deben estar las reglas claras. Por eso hay empleados que cuando se les dice, ¿qué espera la empresa de ti? No lo sabe, porque tal vez nunca se lo han dicho. Y a veces tienen muchas tareas y no sabe a qué darle prioridad, porque no conoce cuál es la prioridad en la medición de sus indicadores al momento de hacer su evaluación. Entonces, lo primero es medir. Lo primero es establecer los indicadores. Segundo, medirlos. Y tercero, que haya una correlación entre la estabilidad laboral, esas relaciones laborales, y también lo que es el rendimiento de las funciones de esa posición. Tú mencionas algo importante. Tenemos personas dentro y personas fuera. Y eso es un desafío hoy día. Porque las personas que están dentro, tú los alineas más fácil a la cultura de la empresa, a la cultura organizacional. El que está fuera, obviamente, tú tienes el desafío de que está fuera, tal vez hasta te cumple más porque trabaja por entrega, para entregar, y él sabe qué esperan de él con más prontitud. Sin embargo, a lo mejor no está alineado con la estrategia de la empresa. ¿Cuál es el desafío? Poder alinear todos esos equipos, que todos pensemos igual, que todos estemos buscando la misma visión acompañado de la misma estrategia. Y me imagino que eso lo podemos lograr también teniendo un buen manual corporativo, una cultura empresarial clara, porque como usted dice, hay veces que hay muchos empleados o colaboradores que no llegan a las metas que el directivo espera porque no lo saben. Así es. Entonces, si no lo saben, no pueden gestionarlo. Es algo muy primordial para todo aquel que tiene su negocio, que tenga esa cultura corporativa bien organizada y que tenga esos manuales corporativos bien hechos, esos libritos que solamente tengan que entregárselo al empleado cuando llegue. Vamos a hablar un poco de KS Academy. Vamos, ahí va. ¿Qué podemos encontrar en esta plataforma? Mira, KS Academy nace hace 15 años y nace de una idea de un emprendedor que vio una posibilidad de satisfacer necesidades de capacitación para profesionales ya graduados y para los colaboradores de las empresas. Ahí nosotros comenzamos a tener un acercamiento muy especial con las empresas dominicanas. Quisimos interpretar básicamente qué es lo que le hacía falta en los departamentos, en las unidades de trabajo, para que la productividad pudiera ser más elevada. Entonces esa cercanía obviamente nos brindó la oportunidad de poder llevar planes de capacitación que impactaran inmediatamente a la empresa o a la organización. Automáticamente se da un crecimiento. Exacto. Y nosotros entonces comenzamos a crecer en salones de trabajo, o sea, en lo que es la capacitación presencial. Y tuvimos en la capacitación presencial hasta 20 de marzo del 2020, que un día nos dicen tienen que irse para su casa porque comenzó la pandemia. Así es. Yo recuerdo, y esta anécdota yo la hago muy a menudo, que en el año 2019 nosotros tuvimos un plan que pareciera como si fuera una preparación para la pandemia, pero no fue así. Y es que sustituimos todas las desktops de la oficina por laptops. Entonces, no fue un plan para la pandemia, porque no sabíamos que venía pandemia, sino simplemente un plan de modernización. Lo que nos facilitó que el 20 de marzo nos fuimos toditos con una laptop para la casa, trabajamos desde la laptop, pusimos una VPN y por ahí nos comunicábamos. Pero había un detalle importante. Había que transformarse. Y esa transformación, entonces, teníamos que hacerla de la mano con la parte tecnológica, porque teníamos que ir al mundo de la virtualidad. No clases por una plataforma solamente de comunicación, como las que existen actualmente, sino una plataforma académica que posibilitara un paso a paso en el aprendizaje que obviamente impactara al participante de la capacitación. Y ahí nos abocamos a lo que yo digo que fue un desarrollo emocionante de una plataforma académica que pusimos en operación ya en modo de prueba en enero del 2022. Duramos todo un año probándola y ya
a finales del año 2022, cuando vimos que la plataforma estaba muy robusta, sin muy pocas posibilidades de error, nos decidimos entonces ir a un mercado internacional. Y ahora mismo estamos en otros mercados y lo que pareció en el 2020, algo que nos iba a destruir, obviamente comenzó a darnos muchas oportunidades, no solamente en el mercado local de la República Dominicana, sino en otros mercados fuera del país. Bueno, eso tiene mucho que ver con la visión también de ustedes, suya sobre todo como CEO, y con esa forma de nosotros poder diferenciarnos y adaptarnos a cosas, porque hay veces que nos ocurren situaciones como esa que usted plantea. Yo sé que hay mucha gente que le ocurrió la misma situación porque todos estuvimos en pandemia, sí, y no pudieron sobrellevar esto. Y no tal vez porque no tuvieran la laptop, sino porque no tenían la visión de, ok, ¿qué cambio voy a hacer? Totalmente. Y eso ocurre, por ejemplo, incluso en los medios de comunicación tradicionales. Había muchas personas que estaban renuentes a irse a digital también. Y es una realidad. No es que el otro vaya a desaparecer, sino que hay otros medios que podemos también trabajar. ¿Cuántos cursos aproximadamente tiene ahora mismo la plataforma y qué plan de expansión trae? Nosotros tenemos una oferta de cerca de 105, 110 cursos de capacitación, que incluyen diplomados, talleres, workshops. Es muy amplio, dividido en 22 áreas de estudio. Wow. Y eso es amplísimo. Realmente tenemos esa oferta, pero tenemos una posibilidad de llevar más de 300 capacitaciones que tenemos desarrolladas y que realmente tenemos ya con todos estos años la posibilidad de poder ofertarlas. Y también ustedes hacen esa misma oferta a empresas puntuales que quieren capacitación, no solamente una persona que le interese un curso o un diplomado, sino también lo hacen con empresas. Sí. Las empresas son nuestros clientes, muchas de ellas, y obviamente confían en nosotros, la capacitación de sus colaboradores claves y departamentos específicos. Lo hacemos en dos modalidades, puede ser la modalidad de grupos cerrados, lo que le llamamos in-house, o grupos abiertos cuando son grupos pequeños. O sea, si una empresa tiene un grupo numeroso, pues solamente lo trabajamos a ella solo, a ese grupo solo. Pero si son grupos más pequeños, entonces lo insertamos con un público abierto en el cual estamos ofertando a todo el público en general. Wow, es mucho, ¿eh? Es bastante, de verdad que sí. Es mucho. Ahora mismo tenemos más de 200 instructores que trabajan con nosotros, gente de mucha calidad. Yo digo que el éxito de todo esto es un instructor, un capacitador, que reúne dos condiciones básicas. Uno, tiene una habilidad académica, o sea, tiene una fortaleza académica aprendida, estudios que lo avalan como una persona que puede hablar del tema, pero también tiene una segunda parte que es tan importante como la primera, que es la parte de la experiencia profesional. Es muy importante para nosotros que una persona que vaya a hablar de un tema tenga mucha experiencia en el tema, tenga habilidades y sobre todo una trayectoria profesional ejerciendo sobre ese tema. Entonces ahí es que nos hacemos diferentes. Es como que es una capacitación, un entrenamiento práctico, dirigido por personas obviamente que están a un nivel ya donde ya pueden decirle a los demás cuál es el camino que tienen que elegir para que las cosas les salgan bien. Me encantó eso, el tener las dos cosas, no solamente lo académico, sino también la carrera hecha en campo, como se dice en totalmente. Campo. Ya para finalizar esta entrevista, quiero que me des 3 tips, 3 secretos, 3 cosas que te hayan funcionado en la vida para llegar a ser el Nelson Rodríguez de hoy. Mira, te voy a dar un secreto. Cuando yo estoy iniciando este proyecto, yo vengo de un fracaso empresarial. Y por supuesto, cuando te pasa eso, tú sientes como que la vida te cambia. Y hay algo en ese camino, tú pierdes muchas cosas. Mas, sin embargo, hay algo que no debes perder, que es la confianza en que puedes volver a intentarlo. Yo recuerdo que en ese momento yo me estuve leyendo un libro, que lo recuerdo, que es un libro que para mí es muy importante, que se llama La estrategia en el posavasos.
El libro brevemente trata de unos amigos en los Estados Unidos que ellos iban a tomar cerveza todos los viernes a un restaurante y entonces todos los viernes hablaban de negocios. Pero era una junta entre amigos. Tomaban cerveza, hablaban de negocios y cuando se iban nadie se acordaba de eso. Hasta que un día nació una idea tan contagiosa que entonces ellos comenzaron por primera vez a tomar notas. Y como no tenían dónde anotar, anotaron en la servilleta de donde les servían la cerveza. Por eso el libro se llama La estrategia en el posavasos, que es el portavasos. El libro, cuando yo me lo leo, narra un paso a paso de cómo formar una empresa, de cómo hacer que una empresa funcione. Bueno, el secreto está que ellos estaban hablando de una empresa de capacitación. Wow. Y ya yo tenía la idea de cómo formar una empresa de capacitación. Entonces no puedo olvidar cómo ese libro transformó mi vida en ese momento. Porque yo pude cogerlo como una Biblia, como un modelo, como algo que me sirvió para yo replicarlo en muchos aspectos. Y obviamente aquí estamos. Wow. Pero también puedo mencionar otras experiencias, ¿verdad? Que son importantes para todo emprendedor, para todo empresario. Yo creo que la conformación de un equipo es demasiado importante. A mí me gusta mucho el reclutamiento, me gusta mucho yo mismo reclutar a las personas, sobre todo a las personas que van a ser los líderes de la empresa, que van a trabajar coordinando áreas y departamentos. Porque yo hago con esto, yo consigo dos cosas. Primero, conozco un poquito lo que está pasando, porque entrevisto a muchas personas y veo todo lo que ellos pueden aportar. Pero también hay algo que yo me gusta investigar aquí. No importa qué tú has hecho, entonces yo me detengo. ¿Qué eres capaz de dar si llegas aquí? Ese equipo tiene que estar conformado por personas capaces de hacer cosas extraordinarias. Y por supuesto, ese equipo debe conformarse por personas que sepan cosas que tú no sabes, que te complementen, que te ayuden, que tomen decisiones por ti, que te dirijan. Entonces fíjate que el equipo es de suma valía al momento de dirigir una empresa. La tercera son los procesos. El proceso es vital. Yo entendiendo esto, el año pasado nosotros nos certificamos bajo dos normas ISO, la 9001-2015 y la 21001, que la primera es sobre procesos, muy famosa, muy conocida, y la segunda es una norma que rige las empresas que se dedican a la capacitación y el entrenamiento. ¿Por qué el proceso es importante? Porque todo queda escrito, todo queda estipulado, lo hacemos siempre igual cada vez, hay estandarización, entonces baja el estrés, baja la tensión, baja la presión y hay como que se crea un ambiente más agradable dentro de la organización porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Si me dices a mí, ¿qué tú tienes que hacer para tener una organización que funcione? Yo creo que ahí están los tres caminos, la visión, el equipo y los procesos. Totalmente de acuerdo. La parte del equipo para mí es 1A, porque es que nosotros a veces tenemos alguna debilidad o algo que no manejamos. A veces no todos tenemos algo en lo que no somos buenos. Y en vez de perder el tiempo tratando de sacarle puntas a eso que tú no sabes hacer, sí, busca otra persona que sea su área de genialidad y ponga a esa persona ahí y tú verás como todo sigue fluyendo. Sí. En lo que tú te perfeccionas y también aprendes eso, pero no pierdes tiempo, no pierdes dinero, que al final tiempo es dinero. Claro. Y puedes tener lo mejor en cada renglón. Totalmente. Claro, yo digo también que las empresas tienen un ciclo. Uh-huh. Fíjate que hay un ciclo que es donde la idea nace, donde tú tienes que hacer todo, porque claro, no puedes pagar a nadie, ni siquiera puedes pagar a una secretaria. Entonces el tiempo donde tú limpia la oficina, coge el teléfono, se lo pasa al supervisor que eres tú, hace todo en la oficina. Bueno, pero ese es un tiempo de aprendizaje, porque el líder comienza a forjarse en ese momento. Entonces, si las cosas salen bien en ese proceso, viene el segundo tiempo, que es conformar el equipo. Entonces ya tú sabes lo que tú necesitas,
porque ya tú lo hiciste. Claro. Y Y sabes cuando te dicen no y tú dices, eso sí se puede. Ya tú sabes lo que funciona. Entonces, lamentablemente, uno tiene que agotar esa etapa. Hay mucha gente que quiere poner una idea de negocio y tener toda una estructura. Y bueno, un negocio debe nacer como un bebé pequeño y debe crecer y debe desarrollarse en su tiempo. Si queremos hacer que eso sea más rápido, eso puede tener problemas, puede ser bueno porque si la idea está bien concebida, se puede hacer, pero también tiene un riesgo muy alto. Por lo tanto, el emprendedor tiene necesariamente que pasar una etapa de aprendizaje. Luego viene entonces la etapa de la formalización. Bueno, ya tú tienes un equipo, entonces vamos a formalizarnos, ya yo no puedo estar en todo, ya entonces vamos a deslindar quién toma decisiones hasta qué punto, y vamos a empoderar y vamos a responsabilizar y entonces vamos a descentralizar la decisión. Pero fíjate que aquí viene una jerarquía ya de la organización, que la organización tiene que ser capaz de pagar. Ya la empresa está en un grado de madurez, que por lo pronto debe ser por lo menos mínimo 5 años, 5 a 10 años. Entonces luego viene una etapa que es la de crecimiento vertiginoso si todo va bien. ¿Cuál es el peligro del crecimiento? Que puede llegar un momento en que la empresa se vuelva tan grande, entonces que se vuelva muy lenta. Y entonces muchos proyectos fracasan en medio de la lentitud de las decisiones. Porque viene un emprendedor más ágil que nace como tú naciste y solamente él toma las decisiones y entonces él puede avanzar mucho. Es más dinámico, puede avanzar más rápido. Entonces todo este proceso, tú te conviertes de un emprendedor. Fíjate que yo digo, no es lo mismo un emprendedor que un empresario. Tú te conviertes de emprendedor a ser un empresario, donde ya tú manejas una empresa, ya tú manejas presupuestos, manejas personal, manejas muchas cosas y sobre todo manejas un equipo de trabajo. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Ay, Dios mío, yo quisiera seguir hablando, pero en lo que estábamos, digo, pero Dios mío, yo no he hecho pausa, yo no hice nada, pero nos vamos ya con este bloque. Gracias por venir no solamente a nuestro podcast, sino también a nuestro evento acá en Nueva York. Yo sé que nos vamos a ver en la próxima edición de CEO Talk Innovation. Pero muchas gracias, no solo por las enseñanzas allá, sino también por todas las enseñanzas que acabas de dejar acá en esta mesa. Yo muy agradecido por la invitación y de verdad que me disfruté muchísimo el evento. Yo te felicito porque fue un evento maravilloso. Fue todo un día de aprendizaje. Yo creo que todo el que fue a buscar encontró de más, porque la verdad que la calidad de los expositores, la organización, o sea, yo me lo disfruté desde el principio hasta el final. Muchas gracias. Y viniendo de usted es un muy buen halago. Así que muchas gracias. Señores, nosotros finalizamos este episodio, no sin antes recordarle que si nos estás viendo por YouTube, recuerda suscribirte, aquí está el botón, no sé de qué lado está, pero está el botón rojo que está ahí de suscripción. Comparte este episodio para que más personas también se nutran con estas informaciones. Al igual si lo estás viendo a través de Spotify o Apple Podcast, también compártelo. Pero si nos estás viendo en televisión, sea a través de Canal 8 o a través de TV Quisqueya aquí en Estados Unidos, muchísimas gracias por tu sintonía, muchísimas gracias por tu atención. Nosotros nos vemos en el próximo episodio y te dirás, ¿por qué, Indira? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.